En el siguiente audio encontraremos la diferencia entre lo que es vivir en la divina voluntad y vivir en la voluntad humana. Así es como Jesús vivía en la divina voluntad y nos la quiere comunicar. En los escritos de Luisa se relata cómo Jesús le indicaba: «Hija mía, vengo a enseñarte a vivir cómo se vive la divina voluntad». Así como Hilda ha dicho que le da gusto que esté yo aquí, más gusto me da a mí estar aquí entre ustedes, de nuevo, por séptima, octava o novena vez, no sé ya cuántos son. Bien, pues procuremos centrarnos en nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, en todo lo que vamos a meditar y que Dios quiere iluminarnos en nuestro corazón para continuar adelantando en el conocimiento, en la profundización de este vivir en la divina voluntad y todos los efectos que sabe producir esta divina voluntad en el alma, que la deja reinar y que la hace obrar como acto primario en todos los actos que hace. Hay que abrir la puerta a la divina voluntad, muriendo a la propia, porque son dos voluntades. La voluntad divina es una voluntad que está en acto, que está en actividad. Y la voluntad humana, por su parte, es otra voluntad, a imagen de la de Dios, porque Dios, para crear la voluntad humana, no tenía otro modelo que su voluntad. Entonces nuestra voluntad creada, voluntad humana, es semejante a la voluntad de Dios, es un reflejo de la voluntad de Dios. Por lo tanto, también puede estar en actividad, puede estar actuando, puede estar en acto. Y estar en acto de la voluntad humana es lo que forma en realidad la vida humana. Entonces, por un lado tenemos una voluntad divina que está en actividad. Y por otro lado tenemos una voluntad humana que también está en actividad. Y esas dos actividades o quereres muchas veces pueden estar opuestos. Entonces, estando opuestos, cada una tiene su actividad, digamos, separadamente. Por eso decía yo que para vivir en la divina voluntad hay que morir a la propia voluntad. Hay que apagar, digamos, en nosotros esa actividad de nuestra voluntad humana que muchas veces, aunque no esté en contra de la voluntad divina, pero se convierte o continúa siendo un principio de vida que continúa emitiendo, por así decir, una vida. Y Dios, con su voluntad, sigue emitiendo o viviendo una vida diferente. Entonces, nuestra voluntad humana, para hacer que en nuestra voluntad humana la actividad que sea nuestra vida, sea la actividad de la divina voluntad, tenemos que tener la intención de morir a nuestra voluntad humana para resurgir en la vida de la divina voluntad como nuestra. Esto se puede ir adelantando, se puede ir viendo a medida que se conoce cuál es la actividad que tiene la voluntad de Dios para podernos, de alguna manera, digámoslo así, alinear con esa voluntad divina para que esa actividad que vamos conociendo sea nuestra vida, es decir, sea el modo en que nosotros queremos obrar, haciendo lo que la voluntad de Dios hace. No solo sometiendo nuestra voluntad humana a las disposiciones de la voluntad divina, continúa habiendo dos voluntades activas
actuantes, cada una con su vida, porque ese actuar de la voluntad divina y ese actuar de la voluntad humana es lo que determina la vida de esa voluntad. Es decir, en este caso, pues la vida de Dios, la vida divina, y por otro lado, la vida de la voluntad humana, la vida humana. Ya sabemos que en el principio de la creación, Adán, al ser creado, tenía claramente el concepto y la idea, porque lo veía, de cómo esa voluntad divina, esa actividad de la voluntad divina, se hacía actividad suya y él acompañaba a Dios haciendo lo que Dios hacía en toda la creación. Repito, para poder adelantar en el conocimiento y en la vida de la divina voluntad, es de vital importancia, vital, vuelvo a decir, vida, conocer qué hace la voluntad de Dios y cómo hace y qué está haciendo ahorita. Nosotros entendemos muy bien lo que estamos haciendo ahorita. Unos sentados, otros acá hablando, eso es lo que estamos haciendo. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Pues está poniendo en acto su acto eterno, que abarca los actos de todos, toda la creación y toda la eternidad. Es lo que Dios está haciendo. Dios no solo nos está conservando y dando la gracia aquí, sino que en este mismo momento Dios está haciendo felices a todos los santos del cielo. No es que se distraiga de una cosa para hacer otra. Dios está ahorita asistiendo a tantos que van a morir el día de hoy. Dios está conservando el sol con toda su luz, su fuego y su calor. Está conservando toda la creación. Está llamando a otros a la existencia. Está consolando a los que sufren. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, eso es, si queremos vivir en su voluntad, como en una parte le dice Nuestra Señora Luisa, vivir en mi voluntad es hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder extendernos tanto, extender nuestra voluntad tanto, abatiendo los límites para extendernos, repito, en todo el obrar de Dios y que lo tengamos nosotros como obrar presente? Porque como decía hace un momento, ahorita estamos con nuestros 5 sentidos, digamos, oyendo y poniendo atención a esto. Y Dios también, porque Dios está presente en todas partes, nos está oyendo, pero Él no se ha distraído de todo lo demás que está haciendo. Nosotros sí. Evidentemente no tenemos la capacidad todavía de poder estar oyendo, concentrados en estas palabras y a la vez estar haciendo todo lo que la voluntad de Dios hace en este mismo instante. Para Jesús esto era natural, porque tener una voluntad divina en su humanidad era, digamos, natural en él, era naturaleza divina en su humanidad también. Entonces Jesús, y así hay un capítulo y varios, donde le dice, a la vez que estaba yo trabajando con los clavos, no estaba yo distraído, porque pues Jesús era Dios, y en ese mismo momento estaba concurriendo con el Padre a dar la conservación a toda la creación, y por fuera se veía un Jesús o un hombre que estaba clavando un clavo o barriendo, pero por dentro no se distraía, sino concurría, y de él brotaba todo el obrar de la divina voluntad, abarcando a todos los tiempos, a todos los siglos y toda la eternidad. Ya sabemos como un acto de Jesús, cualquiera, abarca toda la eternidad, y como era un acto de un Dios, de una voluntad divina en una voluntad humana, abarcando todo y conteniendo todas las cualidades del obrar divino, cada acto de esos será motivo de felicidad eterna y divina, pues fue, o es, mejor dicho, una voluntad divina que se movió, una voluntad divina que actuó. ¿Y cómo actuó? ¿Qué acto salió de ahí? Un acto dotado por todas las cualidades de la voluntad que lo emitió, es decir, un acto divino, un acto de santidad divina, infinita, eterno. Estas dos palabras nosotros en realidad no sabemos qué quieren decir. Un acto infinito, sí, más o menos. Nos damos cuenta que infinito quiere decir que no tiene límites por ningún lado, eso sí, pero realmente tenemos capacidad de entender qué cosa es infinito, pues no. Hasta donde nuestra
pequeñísima mente nos permite tratar de intuir lo que quiere decir infinito, pues ya con eso bastaría para entender un poco a lo humano qué cosa quiere decir infinito. Y eterno, la misma historia, como nosotros tuvimos principio, no tenemos capacidad de comprender de un solo golpe qué cosa quiere decir en realidad eterno. Tenemos la definición, que no tiene principio ni fin, y hasta ahí llega nuestra inteligencia, y parece que no da para más. Entonces, esos actos de Jesús, hechos en esa divina voluntad, son de esta naturaleza, infinitos y eternos. Y Jesús, como no se olvidaba de este modo de obrar de la divina voluntad, porque para él era natural, aunque por fuera estuviera discutiendo con los fariseos, o en el desierto, que tal vez sea más fácil, o caminando por las calles con los apóstoles enseñándoles, por dentro su voluntad y su actividad era un volcán en continua erupción de actos divinos, hechos por su humanidad, que cada acto de Jesús hecho por su humanidad en la voluntad divina no queda a la saga, no queda por debajo del acto creador de Dios, porque es un acto de la misma manera hecho por esa voluntad divina toda la creación. Si de un acto salió toda la creación, porque movida una vez por Dios, que no saldría de esa misma voluntad divina movida por la humanidad de Jesús innumerables veces. En 33 años, ¿cuántos actos se pueden hacer? Un continuo sucederse de actos de esta naturaleza, un verdadero volcán de vida divina, la humanidad de Jesús, con todas sus características y cada uno diferente y con finalidad distinta. Entonces este Jesús, volcán en erupción continua de vida divina, que no podemos ni siquiera, como les digo, un solo de los actos de Jesús nos rebasa absolutamente. En el cielo no podremos gozar del todo de la felicidad que contiene cada acto de Jesús, porque fue una voluntad divina que produce felicidad divina y que nosotros no tenemos capacidad de abarcar lo infinito y lo eterno de un solo golpe. En fin, así es como Jesús, para no ir más adentro, así es como Jesús vivía en la divina voluntad, en él por naturaleza, y en nosotros quiere que se vaya haciendo esa vida por don, por virtud que nos quiere comunicar, no por cosa que a nosotros pertenezca por naturaleza. ¿Y cuál es el modo de comunicarnos su vivir en la divina voluntad? Dándonos el conocimiento. Por eso a Luisa le dice: hija mía, vengo a enseñarte a vivir cómo se vive de voluntad divina, cómo se debe estar en actitud continua de hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Pero como nosotros venimos, podría yo decir, desde cero, porque un niño de 3 meses de nacido, 2 meses de nacido, 1 día de nacido, es más, de 2 días de concebido, no tiene ni siquiera la capacidad de saber qué cosa es su voluntad humana, ni por experiencia, no digamos que alguien le enseñara por una clase ahí. Entonces, ese parte desde cero. Luego nace, vienen los 4, 5, 6 años, empieza a tener uso de razón y empieza a mover su voluntad, dirigido ya por su inteligencia y libremente. Y empieza a sentir y a saber lo que es la voluntad humana. Cómo puede hacer una cosa o puede no hacerla. Cómo puede dirigir hacia acá o hacia allá. Y mientras esto sucede en el niño, Dios con su voluntad continúa con la misma actividad que les narraba hace rato. Está dando vida a toda la creación, conservación, a cada cosa que produzcan sus efectos en bien del hombre. Dios está en eso. Y el niño de 2 meses de nacido, ¿en qué está? En
como decía yo, por decir de alguna manera, en cero en este sentido. Entonces, ¿cómo este niño que empieza a crecer, y este niño somos cada uno de nosotros? Miren, 7, 8 años y empiezas a conocer tu voluntad. Y tus papás empiezan a querer formártela por medio de la disciplina. Tú también, los maestros en la escuela, ahí vienen los programas con la voluntad. Aquí uno quiere esto, otro quiere lo otro se tiene que dominar, otro es más de un modo, otro es más de otro, pero todas esas voluntades empiezan a vivir y empiezan a obrar, y así ha sido toda la humanidad. ¿Y Dios qué ha hecho? Continúa haciendo su voluntad como la hace Él, porque eso sí no se quita ni un instante. Todo ese obrar divino está en acto siempre, y nosotros apenas estamos empezando por acá a saber cómo se coge un vaso para tomar agua, y vamos creciendo en esa vida de nuestra voluntad humana, que más o menos tenemos que ir formando y disciplinándonos y educándonos y etcétera. Pero este obrar de esta voluntad humana, que somos cada uno de nosotros, está evidentemente como aislado del obrar de la voluntad divina, que está concurriendo a todo y a hacer felices a los santos allá en el cielo, y a purificar que están en el purgatorio, y a llamar a los que van a morir hoy, y preparar a esto, y hacer toda la actividad que Dios está haciendo de un solo golpe. Y nosotros acá apenas creciendo en el uso de nuestra voluntad humana, formando nuestra vida humana. Entonces hay que morir a esta voluntad humana, que esto quiere decir no tomar ¿cómo se dice aquí? Machete, o cómo se dirá. Bueno, y darle de golpes y destrozarla y dejarla hecha guiña, pues porque eso es imposible, es una potencia espiritual. Morir a la propia voluntad humana significa eso, morir al espacio de vida que le damos, para que el espacio de vida de nuestra voluntad humana, que se une a la voluntad divina, el espacio de vida de nuestra voluntad humana sea el espacio de vida de la voluntad divina. Esto es, hacer la voluntad de Dios como la hace Dios, y nos vamos extendiendo, y se va formando en nosotros a medida que vamos más conociendo todo ese campo de actividad como campo de actividad nuestra, nosotros poco a poco. Si nosotros ahora comprendemos que Dios está en acto de conservar toda la creación, como fue un poco la oración, alguna de las frases de la oración que dijo Hilda antes de iniciar la meditación, ya sabemos que Dios está ahorita concurriendo, y eso es evidente, con la conservación de toda la creación. ¿Por qué no nos alineamos? Y en nuestro interior ya sabemos esto, y decimos, bueno, yo no solo quiero estar oyendo esto, sino quiero estar en la divina voluntad, concurriendo con Dios a la conservación de toda la naturaleza y hacer bien a todas las criaturas. Entonces, este acto, esta actitud, hace de alguna manera que se vaya formando ese hábito en ti, ese querer integrarte a toda la actividad que Dios está haciendo ahorita, a pesar de que ahorita estés con tus 5 sentidos oyendo lo que estoy diciendo. Pero en tu interior se va formando esa vida de voluntad divina a medida que vas conociendo. Nosotros tenemos que hacer intención, repito, y tenemos que hacer este ejercicio de poner en práctica las verdades que vamos conociendo. En Jesús era natural. Imagínense, por ejemplo, y aún en las circunstancias más adversas, entre comillas. Por ejemplo, cuando llevaba la cruz a cuestas en el Calvario. ¿Ustedes creen que se le olvidaba que era Dios que cargaba una cruz y que en ese momento cargaba los pecados de todos y que se distraía con tanto sufrimiento que su cuerpo tenía? No, estaba todo en acto. Por eso, con este ejemplo que me viene de este momento de la vida de Jesús a la cabeza, por eso nos redimió a todos, porque le era natural estar haciendo todo por todos. No es que se le olvidara. Entonces cargaba la cruz, y en la cruz veía a toda la humanidad y a cada uno de nosotros, sin distraerse. No iba tanto al simple sufrimiento y se le borraba, vamos a decir, o se le oscurecía todo ese ámbito de su divinidad obrante, aún en esos momentos. Esto lo digo porque tratando un poco lo de la atención.
Nosotros decimos, hemos tenido tantas cosas que hacer que pues no, tenemos nuestra atención desviada para tantas cosas y tantos problemas de mi vida. Jesús hubiera dicho, no, espérate, pues ahorita estoy muy mal, estoy muy ocupado, no puedo pensar en otra cosa más que en mi problema de ahorita del Calvario. No, pues todo lo contrario, claro, en la naturaleza. Entonces, ¿cómo se iba a olvidar que era Dios y que lo que estaba pasando tenía que tener su actividad y su vida en la voluntad de Dios? Precisamente eso era lo que estaba haciendo. Y como Él tenía la omnividencia de todo, porque en su voluntad, que es infinita y que es eterna, está todo. Nos veía cada uno de nosotros y por cada pecado de nosotros daba reparación. Y por fuera, ¿qué se veía? Un hombre sufriente al extremo, agotado, sangrante, todo lo que consumido, pero por dentro era el Jesús que era. Bien, no sé si con esto se da un poquito un panorama, sobre todo para los que vienen por primeras veces, de qué cosa es realmente vivir en la divina voluntad, hacia dónde realmente tenemos que dirigirnos para irnos formando en esta divina voluntad. Porque vivir en la divina voluntad no es decir, pues yo ya vivo. ¿Ya vives en la divina voluntad? ¿Y dónde está tu vida, tus actos en la divina voluntad? Porque eso es lo que da la vida en la divina voluntad. ¿Cuántos actos tienes hechos en la divina voluntad? Por cuántos actos hagas en la divina voluntad, tanto de vida, voluntad divina contienes. No por cuántas palabras dices, sino por cuántos actos que realmente sabes hacer en la divina voluntad. Has aprendido por medio de los escritos, principalmente de Luisa, porque Luisa fue la primera que hizo esos actos en la divina voluntad, enseñada por Jesús y admitida por Jesús en su voluntad, porque aquí para que nosotros digamos quiero vivir en la divina voluntad es porque Luisa ya hizo el primer campo de actividad de la voluntad humana en la voluntad divina, y ahí es donde nosotros podemos tener nuestro campo, digamos, de vida. La Santísima Virgen, según leíamos en la oración que Hilda nos hizo favor de encabezar, decía que desde el primer instante de su concepción, la Santísima Virgen hizo sus actos de adoración y de correspondencia de gloria al Padre, porque desde el primer instante de su concepción, la Santísima Virgen comprendió por ciencia infusa, es decir, por don de Dios especialísimo, qué cosa, o digamos lo mejor, cómo obraba la voluntad divina en Dios, porque al haber estado exenta de pecado original, y nosotros decimos pecado original como si fuera cualquier pecadillo, o aún cualquier pecadote, pero no sabemos las consecuencias que eso trajo realmente. Nosotros muchas veces vemos, por desgracia, que muchos, es decir, todos nosotros, pecamos, pero pues no pasa nada en el ámbito que les estoy diciendo. Un aborto, parece que no pasó nada. Y muchas veces ponemos el pecado original más o menos a la par de esos pecados, que bueno, fue un pecado y no pasó nada. Pero no, el pecado original fue precisamente aquel dar campo de acción a la voluntad humana, delimitando el campo de acción de la voluntad divina en la voluntad humana, echando para afuera el campo de acción, de actividad de la voluntad divina y dando espacio a la voluntad humana, perdiendo todas las cualidades y las características del obrar divino, no solo en nuestro padre Adán, sino en todos los demás que descendimos de él y que fuimos de alguna manera con el pecado original concebidos, por lo tanto en el campo de acción de la voluntad humana separada de la voluntad divina. La Santísima Virgen, lo decimos continuamente, la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado, también lo consideramos como una cosa, pues sí, a favor de Dios, una santidad especial, indudablemente, pero es muchísimo más. Porque por lo mismo, si al pecado original no le damos importancia, pues a la que estuvo exenta del pecado original, si el pecado original es cosa de nada,
pues entonces no es una gracia muy grande. Pero en la medida en que conocemos las dimensiones y lo que causó el pecado original, no solo en el hombre, sino en Dios, entonces podemos apreciar qué cosa quiere decir Inmaculada Concepción, concebida sin pecado original, y podemos ir entrando en ese inmenso mar, como decía aquí, utilizando el concepto de mar, ese inmenso mar que es mar de maternidad divina, que es la Santísima Virgen, que desde su primer instante de su concepción comprendió su alma, evidentemente que no su cuerpo, porque apenas eran 2 células, o como ahora se usa con todas estas cosas modernas de la genética, un embrión que se multiplicaba en 2 y otras 2 y otros 2 células. Ya estaba su alma y estaba sin pecado original y tenía los cielos abiertos y podía ver a Dios, su alma, prisionera en esa célula que no le permitía pensar con el cerebro, pero sí ver con el alma todo lo que Dios es y todo lo que Dios hacía. Desde el primer instante de su concepción, para ella separación de su alma de Dios no existió. Entonces, por eso desde el primer instante de su concepción, al encontrar su alma creada en esos mares inmensos de potencia, de sabiduría, de amor, de la voluntad divina, en ese mismo instante comprendía quién era ella, comprendía y veía el pecado original. Dios se lo narraba esto en un solo, vamos a decir, instante, porque luego estas cosas queremos verlas demasiado a lo humano, como si fueran a suceder en una niña de las que todos nosotros vemos y que alguna vez fuimos nosotros. No, esto es otra cosa. Entonces la Santísima Virgen desde el primer instante conoció la creación del hombre y el pecado original y las desgracias de toda la humanidad, y ella tuvo que aceptar su concepción inmaculada. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de hace rato las 2 voluntades, humana y divina. Entonces la Santísima Virgen desde el primer instante de su concepción, Dios la iluminó para que viera los 2 campos de actividad, el de la voluntad divina eterno y el de la voluntad humana separada de la divina, campo que abrió Adán con el pecado original. Y la Santísima Virgen, delante de esos 2, digamos, campos de acción, tiene que decidirse, porque la Santísima Virgen también tenía que hacer un acto libre de voluntad para morir a la suya o darle vida a la suya, depende de qué campo de acción o de vida quería tener. Por lo tanto, debía estar bien informada, y claro que estaba informada porque veía, digamos, espiritualmente hablando, por esa ciencia infundida por Dios en ese instante, de un solo golpe veía todo. Y ella, en ese mismo instante, renuncia a vivir de su voluntad humana separada de la divina, es decir, a dar su propio campo de acción a su voluntad humana, y desde ese mismo instante adherirse a la voluntad divina para que el campo de acción de la voluntad divina fuera el suyo, y en ese campo de acción divina ir formando su vida de maternidad divina desde ese mismísimo instante, aunque en el seno de Santa Ana eran apenas 3 celulitas que ya se habían formado, pero que ya era una vida humana y una criatura humana, pero Inmaculada Concepción. Entonces, de ese instante, la Santísima Virgen obra en ese campo de acción divina, y sabiendo que en ese campo de acción divina podía extenderse a toda la familia humana, porque son modos de voluntad divina, como el sol se ha extendido a toda la familia humana. Ella, como sol, se extendía también desde ese mismo instante a hacer lo que Dios hace en bien de todos nosotros, y para reparar todo el mal que toda la humanidad ha hecho, y que ella veía claramente que falta, estaba ese vacío de gloria a Dios, y lo primero que hace es, a nombre de toda la familia humana y con las cualidades del obrar divino, dar una gloria divina a Dios,
llenando cielos y tierra de su gloria, como dice, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Así la Santísima Virgen llena los cielos y la tierra con un solo acto de agradecimiento, de glorificación, al nombre de toda la familia humana, empezando así a ejercer su oficio de maternidad divina hacia cada uno de nosotros. Y ese oficio de maternidad divina, continuando por aquí, ¿en qué consiste? En que ella, Inmaculada Concepción, concebida sin pecado, ya dio al Padre, o a Dios, la gloria que yo no he dado y cada uno de nosotros. Ella ya lo dio porque tenía capacidad de hacerlo. Tenía suficiente santidad, porque santidad en el campo de acción de la divina voluntad. Tenía suficiente potencia para que su acto se extendiera en modo divino, no solo en todo el tiempo, sino en la eternidad. Eso ya lo hizo por cada uno de nosotros y lo continúa haciendo y lo hará toda la eternidad. Y gracias a eso ejerce su oficio materno, porque ya hizo ante el Padre todo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Asociada, claro, siempre, ahorita no voy para allá, con Jesús, pero ahorita estamos quedándonos solo en la Santísima Virgen. Entonces tenemos una madre que ha amado a Dios a nombre mío, su hijo pequeño pecador. Ella lo ha amado con amor infinito, con amor de santidad divina y con amor eterno, es decir, eternamente, aunque el acto lo hizo en el tiempo. Pero como no lo hizo en el campo de acción de la voluntad de Dios, y este campo de acción, como dije, es infinito y es eterno, ese acto de la Santísima Virgen, Madre mía, Madre de cada uno de nosotros, Madre de cada uno de nuestros actos, porque por cada uno dio una correspondencia de amor divino, de amor infinito al Padre, porque para que nosotros hiciéramos ese pequeño acto, necesitamos que concurriera en ese acto toda la creación, todo el aire, todo el sol de todos los tiempos, porque si no, no hubiéramos podido hacer ese pequeño acto. Entonces, para que hiciéramos ese acto, pues se necesitó que Dios y pusiera toda la creación a nuestra disposición para que nosotros hiciéramos ese acto, o peor, ese pecado. Y entonces la Santísima Virgen, reparando, ama a Dios y da la correspondencia de todo lo que ocurrió en nosotros para que hiciéramos el bien. Nosotros hicimos el mal, defraudando la gloria de Dios, y la Santísima Virgen, como Madre nuestra, diciéndole a Dios: yo con la potencia de tu voluntad, que era lo que decía en la meditación, con la potencia y la santidad de tu voluntad te doy la gloria y la correspondencia de amor por todo lo que hiciste en la creación, por este pecado de fulanito y de menganito. Ella no dice fulanito y menganito, eso lo digo yo, en este punto, en este otro, y tenía la capacidad de hacerlo, repito, porque en el campo de acción y de actividad de la voluntad de Dios se puede hacer todo esto, y ella no necesitó, la Santísima Virgen, voy a decir una cosa que les va a dar risa, la Santísima Virgen no necesitó leer los volúmenes de Luisa para saber qué cosa era vivir en la divina voluntad. Luisa no necesitó leer los volúmenes de Luisa para saber qué cosa era vivir en la divina voluntad. Luisa tuvo un maestro que se llamaba Jesús y le enseñaba con unos pizarrones. ¿Sí saben lo que es pizarrón? Sí. Uno era la creación y otro era la Santísima Virgen y otro era él mismo. Y luego Luisa escribió todas las lecciones y todo lo que Jesús formó en ella. Y nosotros tenemos que leer los escritos de Luisa. En fin, la intención primaria de esta plática era un poquito hacer la diferencia entre lo que es vivir en la divina voluntad y vivir en la voluntad humana. Y resultó lo mismo. Tomamos como ejemplo la Santísima Virgen, la humanidad de Jesús, un poco, claro, con base en los escritos de Luisa, y ya vamos comprendiendo un poquito cada vez más hacia dónde vamos cuando decimos yo quiero vivir en la divina voluntad. Ya por lo menos tenemos una dirección para decir, tengo que dirigir mis pasos hacia eso, tengo que conocer ese campo de acción de la voluntad divina. ¿Qué está haciendo Dios ahorita? Para yo, pobre criatura limitadísima, poderme ir amoldando a hacer la voluntad de Dios como la hace Dios. Bueno, dejemos aquí para
continuar alimentándonos de esto, ya tendremos tiempo de meditar más.